Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Hoy en Pulso Latino. Queda firmado el acuerdo entre la facilidad multifuncional Centro de Barrio de Nord y el gobierno de Aruba, que fijarán cuáles son las funciones de cada entidad realizará. Cámaras de seguridad registran momento en que ladrones entran a un lugar comercial llevándose más de $8.000. Presidentes de Latinoamérica se dieron cita en la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde abordarán temas que serán benéficos para sus países. Anciana de 84 años lleva 44 años con un feto de un bebé dentro de su estómago. El primer ministro Mike Eyman continúa con la jornada de autografiar los libros Visión, Pasión y Coraje. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. La facilidad multifuncional de Nord junto al Centro de Barrio Nord firmaron un protocolo donde se delinean diferentes aspectos con cada una de las entidades que están trabajando a beneficio del distrito de Nord. El primer ministro Mike Eyman indicó que la firma de este acuerdo es fundamental para el desarrollo comunitario del barrio de Nord. Viendo la cercanía de la facilidad multifuncional de Nord y el Centro de Barrio de Nord, el gabinete Mike Eyman II tomó la iniciativa de traer estas dos instancias juntas para delinear el trabajo que cada una de ellas va a realizar. Tenemos un Centro de Barrio de Nord activo por muchos años en esta zona de Aruba y ahora vamos a tener una facilidad multifuncional cerca del Centro de Barrio de Nord que da grandes oportunidades de intercambio y cooperación, indicó el primer ministro Mike Eyman. En ocasión de la visita a estas facilidades, el mandatario recordó que los espacios para la recreación de la comunidad en las facilidades multifuncionales será limitado, ya que casi el 80% del espacio será usado por las oficinas auxiliares de gobierno. Sin embargo, el que queda libre puede ser destinado a oficinas, reuniones e inclusive a una biblioteca pequeña para que los jóvenes puedan estudiar. El Centro de Barrio de Nord, que se acopla a la facilidad multifuncional, tiene un espacio para organizar grandes eventos. El primer ministro Mike Eyman está muy contento por haber logrado llegar a acuerdos donde se coordinan actividades y cómo cada instancia podrá ayudar entre sí. El mandatario está satisfecho por este acuerdo, ya que se está hablando de dos organizaciones comunitarias que van a hacer una diferencia grande para los habitantes que viven en el área de Nord. En la ejecución del acuerdo de gobierno juega un rol muy importante también la gerencia de la facilidad multifuncional, el Centro de Barrio Nord y los departamentos de desarrollo comunitario que le darán una mano en la planificación de eventos comunitarios para este barrio. En este momento se está llevando a cabo en Cartagena, en Colombia, la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde varios países están presentes. Allí nuestro canal aliado Noticias Caracol habló con el presidente Juan Manuel Santos sobre lo que se espera de esta cumbre. Pues mire, son muchos los temas que abordarán los presidentes en esta cumbre de la Alianza del Pacífico, pero uno de los más importantes es el tema comercial. Me acompaña el señor presidente de la República. Señor presidente, ¿cuál es la importancia para Colombia de esta cumbre? De esta cumbre y de la alianza es muy importante porque esta alianza es tal vez comparable a la niña más cotizada del barrio. Todo el mundo quiere bailar con ella, todo el mundo quiere estar con ella. Hay cerca de 29 países observadores. Hoy nos llamó al presidente Piñera y a mí el primer ministro de Israel que por favor no lo vayamos a dejar por fuera, que quiere ser observador. Y esto significa para el ciudadano común y corriente más empleo, significa más crecimiento económico, más oportunidades, porque en la medida en que estas economías se fortalezcan integrándose, pues vamos a poder competir mucho mejor con el resto del mundo. Señor presidente, usted va a firmar un TLC de estos 4 países, pero hay preocupación en algunos agricultores porque dicen, no, pero es que estamos en desventaja con Chile, por ejemplo, para competir con esos productos. Primero, esto no es un TLC, esto es algo mucho más profundo, esto es una integración profunda donde la parte comercial es un aspecto, pero también hay libertad en el movimiento de personas, nos están quitando las visas de todas partes, México nos quitó la visa y el crecimiento del turismo ha sido el 35%, y vamos a hacer otro tipo de iniciativas y de propuestas. Y por supuesto que en este tipo de tratados hay siempre ganadores y perdedores.
y tenga la seguridad de que aquí para Colombia va a haber muchos más ganadores que perdedores, y a esos perdedores, como siempre, como suele suceder, pues vamos a tratar de que el costo sea el mínimo posible. Sé que hay algo en materia de medicamentos, una propuesta, ¿qué es? Son dos propuestas que creo que son bien importantes. Una que fue ya discutida por los ministros de Hacienda de los 4 países, la creación de un fondo para financiar infraestructura. Un fondo que además puede recibir recursos de otros países. La China, por ejemplo, que está muy interesada en invertir en infraestructura, los fondos árabes, el fondo de Singapur. Hay muchas fuentes de financiación que a través de un fondo de esta naturaleza podría facilitar la financiación de la infraestructura. Otra iniciativa es la de compartir la información que tienen los diferentes países para poder bajar los precios de los medicamentos más allá de lo que cada país está haciendo. Me explico, si hay un medicamento que está costando más de lo que cuesta uno equivalente, esas equivalencias que las determinan unos grupos técnicos, si se pueden homologar, pues entonces tendríamos más referencias para poder bajar más los precios de los medicamentos. Señor presidente, muy amable, ahí está la buena noticia. Entonces se va a mirar acá en Cartagena la posibilidad de bajar los precios de los medicamentos. En Cartagena, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Varios pobladores quedaron literalmente en la calle tras ser sorprendidos por una inusual granizada. Esto ocurrió en Perú. Veamos las imágenes. La furia de la naturaleza sorprendió al poblado de San Miguel de Cuchis en la provincia de Daniel Alcides Carrión en la región Pasco. Una inesperada granizada que duró más de 2 horas provocó la inundación de al menos 25 viviendas que quedaron inhabitables. Prácticamente queda en el vacío, sin casa, sin nada, sin bienes. No tengo nada, señor periodista. Estoy en el vacío con mis 2 hijos, por eso pido ayuda a todos ustedes que me ayuden. De inmediato, autoridades de defensa civil llegaron hasta el lugar del desastre, donde repartieron frazadas y carpas a las familias afectadas. El inclemente temporal dejó cuantiosas pérdidas para agricultores, pues sus cultivos y cosechas fueron arrasadas. Asimismo, varias toneladas de papa, principal producto de la zona, fueron dañados por este fenómeno. El ministro de Labor, señor Paul Cruz, indicó que se instituirá una comisión laboral que trate específicamente y con total transparencia la situación del Westin Hotel. De igual forma, esta comisión deberá darle un enfoque especial al monitoreo de los trámites que den un trato justo tanto al empleador como al empleado. La semana pasada se dio a conocer el resultado de un día de reunión que se llevó a cabo en el Parlamento, donde tanto oposición como gobierno concordaron unánimemente una moción que encierra la institución de una comisión consistiendo de mediador de gobierno, director del departamento jurídico y representante de los trabajadores del Westin Hotel. El ministro Paul Cruz, quien ha estado pendiente de todo este proceso, indicó que la mejor fórmula es instalar una comisión que se encargue de monitorear cada paso referente al caso de los trabajadores del Westin. En la moción que fue presentada por los miembros del Parlamento, quedó firmada la petición presentada al gobierno de Aruba para que éste haga su máximo esfuerzo en el marco legal para garantizarle a los trabajadores un proceso de transparencia y un proceso justo. El robo de una tienda de ropa en Cartagena, en Colombia, quedó grabado por las cámaras de seguridad del local. El video muestra cómo el delincuente logra apoderarse de más de 15 millones de pesos entre prendas de vestir y electrodomésticos. Una cámara de seguridad graba cuando el delincuente ingresa al local comercial. Él ingresó por la parte de arriba, ingresó rodando las tejas. El video muestra cómo, en su afán por descender, el ladrón cae al suelo. Según los afectados, el delincuente seleccionó las mejores prendas de vestir para luego hurtarlas. Seleccionaba la ropa, se la medía, la envolvía y bueno, duró más o menos 1 hora. El coronel Wilson González, comandante operativo de la Policía de Cartagena, aseguró que ya se trabaja de manera coordinada para capturar al delincuente y mejorar la seguridad ciudadana. En estas fotografías obtenidas por Noticias Caracol se aprecia cómo quedó el área del robo, avaluado en 15 millones de pesos y denunciado ante la Fiscalía por los afectados.
A través del proyecto de formación social, los jóvenes están demostrando sus habilidades técnicas. Esto ha sido demostrado tanto en las fases de formación como cuando terminan su trayecto en el momento que estos encuentran un trabajo. Las bases tanto profesionales como personales con las que salen los jóvenes de formación social están dando sus frutos en el futuro de estos jóvenes del mañana. El trayecto de formación social Grupo 4 entró en la fase de enseñanza, la cual es ejecutada por Enseñanza para Empleo. La gobernación del gabinete Mike Eyman 1 y 2 ve la importancia para el grupo de jóvenes vulnerables de la comunidad con edades entre 18 a 24 años recibir una oportunidad donde no solamente la disciplina juega un rol importante, sino también la educación que les puede dar la oportunidad de tener y mantener un mejor empleo. En el momento que los jóvenes entran al programa de formación social, es muy importante que ellos tengan una guía social. Esta es una oportunidad para que cada uno de ellos no caigan en el camino y tengan la oportunidad de continuar en el trayecto de formación social. Ellos trabajan para formar a los jóvenes con una buena actitud. Al final del programa se sigue ayudando a estos jóvenes en cómo y dónde pueden solicitar después de pasar el trayecto de formación social con éxito. Este programa ha sido guiado por Jesse Raz, quien explicó que la segunda fase de su formación encierra la educación en algún ramo que pueda ayudar a los jóvenes con un trabajo cuando ellos finalicen con éxito este curso. Y atención que un grave accidente de tránsito se registró en la vía que de Fusagasugá conduce a Bogotá. Este deja un saldo de 8 muertos y 26 heridos. Tenemos reportes en vivo, vamos a Fusagasugá. Este video grabado por el Cuerpo de Bomberos muestra los dramáticos momentos que se vivieron luego de que un bus de la empresa Cotranshuila que cubría la ruta Neiva-Bogotá se estrellara. En el video se ve a los organismos de socorro cuando atienden en la carretera a los heridos, mientras que los bomberos revisan que al interior del bus, que quedó sin una parte del techo, no quede ningún pasajero atrapado. Las primeras versiones indican que el accidente se produjo porque el conductor, al parecer, venía con exceso de velocidad, lo que ocasionó que se golpeara contra el separador, saltara cerca de 6 metros y luego quedó tendido en el carril contrario. Cuando escuchamos el golpe del bus, automáticamente salimos corriendo a ver qué era lo que pasaba. Vimos ya el bus en el piso, en el carril contrario, vimos que la gente gritaba, pedía auxilio, lloraban, que me saquen de acá, que me saquen de acá. Sí, fue un momento de pánico, todo el mundo salió de aquí de los negocios, salieron a ayudar, a colaborar, pues porque siempre se veía heridos, se veían ya las personas muertas, se veía todo, o sea, la gente salió a ayudar, a colaborar. Noticias Caracol habló con familiares de los heridos. Nadie dicho que supuestamente que estaban bien, pero no sabemos nada más de ellos. Que a raíz de personas inconscientes que manejan vehículos muy rápidos y que están a cargo de muchas personas, es lo que uno le duele, ¿no? Según el comandante de la Policía de Tránsito, general Carlos Ramiro Mena, se investiga la versión de algunos pasajeros que atribuyen las causas del accidente al exceso de velocidad. El vehículo pierde el control saliendo prácticamente de una curva y sufre un volcamiento lateral, teniendo como resultado 7 personas muertas. En el bus también viajaban 2 ciudadanos venezolanos, una canadiense y una alemana, quienes resultaron heridas. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. Al regreso. CONAJI castigan a ladrones en Perú. En Medellín se llevó a cabo tremenda jornada de días sin pantalones. Aruba conoció este fin de semana a su reina juvenil del Carnaval 60.